con sus decisiones, porque esa es la realidad. Estamos viviendo en un mundo globalizado, nos guste o no, pues entonces todos, incluyendo las superpotencias, deben de poner su parte para que los países que todavía estamos en vías de desarrollo, o incluso países que todavía no llegan a ese nivel, pues tengan las condiciones adecuadas para poder mejorar su nivel de vida, ya sea en el suelo nacional, que sería lo ideal, pero si no es posible, pues que pueda ser en otro país bajo condiciones dignas y bajo condiciones humanas. Me encantó esa parte de la defensa de la soberanía nacional. Y bueno, pues quiero darle la bienvenida a esta transmisión al periodista Jorge Hola. Qué gusto que nos acompañes, Jorge. Gracias por estar un placer. No, gracias a ustedes por la invitación. Saludos, Jorge. Qué gusto igualmente, tenerte por aquí. Un placer. Oye, pues no te robamos tu tiempo, tu valioso tiempo. Cuéntanos, ¿qué te pareció este tercer informe del presidente Andrés Manuel López Obrador? Estamos donde pensábamos estar a 3 años de gobierno. Jorge Armando está donde México está donde quería estar, donde pensábamos estar a 3 años de gobierno. ¿Cómo viste, querido Jorge? Bueno, yo creo que sin duda la circunstancia es la que marca la situación actual y no podemos negar que la pandemia cambió todo, no solo al país, sino al mundo. Pero yo diría que este informe ha sido, por un lado, cuantitativo, muchos datos que además no desconocemos del todo porque básicamente el presidente informa todos los días al país. Pero ha sido un informe profundamente cualitativo ante la nación, ante el pueblo. Cuando el presidente se siente cada vez más asediado por los intereses del viejo régimen que están permanentemente acosándolo, pues apela a la plaza pública y en particular al Zócalo. Por eso inició diciendo López Obrador que como en los viejos tiempos, ahí estaba, frente a la nación. Y sin duda es un momento estelar porque precisamente a partir de la pandemia y de esta circunstancia que ha cambiado todo y cambió los planes del gobierno sin duda y puso el énfasis en algunas prioridades, pues sin duda no podía salir a la plaza pública López Obrador. Entonces, incluso termina su discurso llamándoles a los que están ahí, a los congregados, representantes y protagonistas de la Cuarta Transformación. El presidente, diría yo, es un opositor hoy en día, y algunos dirán a manera de crítica, ya es presidente, no es opositor. Bueno, es opositor al régimen neoliberal. Entonces, sin duda, además va a pasar a la historia, más allá de presidente, déjenme plantearlo en estos términos, va a pasar a la historia López Obrador como un líder social que va a transformar al país más allá de su sexenio, porque será un legado impresionante. El obradorismo es mucho más que un partido en el gobierno. Es incluso una revolución de las conciencias y de las mentalidades. Y bueno, yo diría, en términos cuantitativos, hay una actualización de los datos, que es importante porque luego dicen que no hay buenos números, y creo que los hay en materia de recuperación económica, de creación de empleos, los empleos formales ante el IMSS, registrados, todo esto, todo lo que tiene que ver con la inversión social, con los programas, con la infraestructura, con el sur-sureste, mirar hacia el sur. Pero sin duda hay un aspecto cualitativo fundamental, es una inyección de energía al presidente López Obrador. Por eso dice también en abril, nos vamos a enfrentar a lo que manifieste el pueblo en las urnas. El presidente constantemente apela al pueblo y realmente lo cree, realmente no es un asunto demagógico en donde sus adversarios pudieran decir, así como en su momento, hace unos días Luis Carlos Ugalde dijo, eso del pueblo es un asunto muy romántico, además el pueblo son medio, la verdad es que no son inteligentes como lo dice López Obrador. No, realmente López Obrador le da el valor al pueblo y esto es lo importante, es el cambio de paradigma. Y lo peor de todo es que
sus adversarios siguen reflejando el racismo, el clasismo, o sea, ellos no van a cambiar, menosprecian al pueblo e incluso no falta quienes en estos momentos sacan por ahí algún video de es que alguien llegó acarreado en un camión y le dieron su frutzi, su torta, Se ¿no? volvió ¿Cómo le tendencia ahorita en Twitter, acarreados. como le hacían? Entonces, pero yo creo que sí es un momento central, muy importante. Ya quería regresar a la plaza, al presidente se le notaban las ganas, ¿no? Sí, sí, caray, mi querida Lau, adelante. Oye, Jorge Armando, fíjate que esto que dices es tan importante, el nivel cualitativo que se le tiene que dar a las palabras del presidente. Él está haciendo pues sí, la parte de informar al pueblo, pero como dices, lo vemos todas las mañanas, pero además lo vemos en las obras que inaugura, en la revisión de obras, en los videos de todos los lunes, en el cuidado que pone, de la manera en que se está desarrollando cada una de las obras y esta necesidad de que verdaderamente queden concluidas antes de que finalice el sexenio. Y aún a pesar de esta oposición, es que como dices, el presidente nunca va a dejar de ser oposición y nosotros vamos a dejar de ser oposición porque él se opone a este establishment, ¿no? A esta idea de que ellos son los dueños del capital, de los bienes, del pensamiento, de la inteligencia. Nosotros somos brutos por antonomasia, somos, ¿cómo nos dicen? Rodillas para atrás, codos percuridos, primaria trunca. O sea, nosotros no tenemos valor ante sus ideales y ante sus ojos. Entonces, el presidente obviamente quiere que todo esto quede muy, muy bien cimentado, muy cerrado a los ataques, precisamente para darle a la gente esta noción de ustedes valen, ustedes cuentan, y tan cuentan que les estoy cumpliendo cada uno de los compromisos y sobradamente, porque no imaginamos que fuera a alcanzar el presupuesto. A lo mejor habíamos algunos reticentes que decíamos, ¿cómo le va a alcanzar? Si no alcanza ni para las medicinas del seguro. Bueno, pues alcanza si no se roba. Pero el presidente está haciendo este trabajo como de ir bordando fino y de cerrar cada pequeño resquicio por el que se pueda ir la fe de la gente que votó por una transformación real. Y hoy estamos viendo en este regreso apoteósico como, híjoles, como ninguno, al presidente nutrirse de esta energía que ya le hacía falta y a la gente mostrando músculo. Estoy viendo al ridículo de León Krause en Twitter, ridículo hasta la médula, y dice: el acarreo, la aclamación de la figura presidencial, la concentración de poder en la voz del líder del partido y del gobierno. En México, el eterno retorno de lo mismo. Lo que ellos ven como acarreo, como idolatría a una persona, no lo pueden digerir. Es que ellos no tienen ideales, ellos no tienen una persona a la cual admirar. A ellos sí los mueve el dinero, el interés de lo que puedan conseguir de acercarse a una figura. No los mueve el amor que se siente entre toda esa gente que está hoy en el Zócalo, que es un amor muy sui generis, porque todos nos sentimos hermanos del chairo que está al lado de mí, o el que saludo y al que le digo, hola amigo, te conozco de las redes y es todo, pero nos sentimos en esta hermandad de que somos mexicanos, que por fin encontramos una identidad y un presidente que respalda esta idea genuina del humanismo, ¿no? Así es, estoy absolutamente de acuerdo con lo que planteas y creo que se les está haciendo una eternidad, 3 años a los opositores. Vicente Fox saca un tuit en donde dice faltan no sé cuántos días, literal, el señor está contando los días para que termine la administración de Vicente Fox del observador, porque está como en una terapia. Vicente Fox parece una terapia de rehabilitación, o sea, como si fuera un AA, porque es adicto al dinero, es una adicción al dinero público. En ese sentido, estoy de acuerdo. Lo que pasa es que no conocen las convicciones, o en todo caso, su convicción central y única es el dinero. Entonces no explican cómo alguien por convicción puede viajar de Veracruz o de Oaxaca o del norte del país a la Ciudad de México para estar cerca del presidente sin pretender un favor, algo a cambio.
¿no? Porque a eso se dedicaron, al tráfico de influencias. En el evento, por ejemplo, estuvo la Banda Filarmónica de Ocotlán, Oaxaca. ¿Cuánto habíamos visto esas expresiones populares y de forma estelar como protagonistas de estos eventos? Y por eso también yo tuiteé, entre otras cosas, que cuando habían ahí está el tuit de Vicente Fox, para que vean que no miento. Ahí no, y así anda como diciendo, Vicente, varios. 1034 días. Sí, definitivamente. Pues, está en su terapia ahí de rehabilitación y como es adicto al dinero público, pues está contando los días. Y como le quitaron la pensión, esa, la grandota, dice que no le sirve la pensión universal. Esa que, por cierto, se podía suscribir. No sé si él y Marta Según estén en el programa, pero tienen derecho a la pensión como cualquier otros mexicanos. Y resaltar que sí, la pregunta, o más bien el cuestionamiento es ¿cuándo un presidente en funciones llenó una plaza pública? Yo les decía, sí, no cuentan las manifestaciones en contra, sino una manifestación a favor. Ni las mentadas, veces? Ni las mentadas tampoco. Yo creo que ocupar una plaza pública por convicción no se había visto desde quizá la presidencia de Lázaro Cárdenas y con la expropiación petrolera, que la gente realmente salió a las calles a apoyar al presidente. Pues aquí simplemente hemos visto, sobre todo en la historia más reciente del país, manifestaciones en contra de los presidentes. Estamos ante una situación inédita, porque a pesar de lo que me planteaba Celsin en la pregunta inicial y de la circunstancia muy difícil, porque claro, si vamos a indicadores estrictamente cuantitativos, y eso es lo que hacen, está en la trampa de la narrativa, ¿no? De los opositores, decir, hay más pobres, hay más desempleo, hay decrecimiento económico. Bueno, como si fuéramos una isla y como si no hubiera pasado lo mismo en muchos países, ¿no? Y que tiene que ver con el cierre económico, que ya no debería darse. Entonces, estamos en medio de todo eso. Sin embargo, las encuestas serias colocan al presidente López Obrador con una popularidad, con una aceptación de más del 70%. Las encuestas serias, porque hoy Reforma salió, la verdad, con otros datos. Ahora sí son los otros datos de la derecha, de los conservadores, lo ponen en el 58%. Yo creo que encuestaron a los trabajadores, o no a los trabajadores, a los directivos de Reforma o a los suscriptores de Reforma. Y aún así salió arriba, por el 58%. Aún así está despuntando entre los suyos. Pero, a ver, estaba revisando la encuesta de parametría, lo pone en 71% de aprobación, parametría, y a estas alturas, o sea, a la mitad del sexenio, Peña Nieto tenía un 42% de aceptación, tenía más alta la desaprobación que la aprobación. Y sin pandemia, Bueno, lo que pasa es que la pandemia de Peña Nieto y los suyos era la de la corrupción, ¿no? Ya en el tercer año era un descaro, se estaban robando hasta las sillas, ¿no? Se estaban robando todo durante el peñismo. Y sí, la de María de las Heras también, de Motecnia, es una encuesta creo que confiable. Ahí no tienen la de parametría, que esa la sacaron hoy, o está por ahí la de parametría, pero bueno, los de parametría son los que, ellos son los que en la víspera de la elección, en 2018, la elección presidencial, sacaron que López Obrador obtendría 53% de los votos, o sea, son serios y precisos, y yo los doy por válidos, porque sí, ya también se ha convertido esto como en el equivalente de las notas pagadas, ¿no? La verdad es que muchas encuestadoras entraron al juego de la corrupción, de inflar números o acomodarlos. Pero sí, yo diría que esas encuestas, la de Demotecnia, la de parametría, están bien hechas. La de Reforma es una burla, pero llega el presidente con esta inyección, ¿no? De aprobación, y esto se refleja en la plaza pública. Entonces, si hay aceptación en las encuestas, vemos estas plazas llenas, pues no hay contradicción entre los datos, la realidad. Lo que sí es que la oposición, por un lado, en serio lo digo, algunos son muy ingenuos, no le han entendido a esto.
Algunos piensan que todo esto es una manipulación gubernamental, pero otros tampoco son muy finos para leer la realidad, y unos más son bastante hipócritas y saben que les está pasando un camión por encima, y en privado lo reconocen, pero en público no. Ahí está el caso de Marco Cortés, por ejemplo, el presidente del PAN. En una llamada privada, bueno, en una conversación privada, Marco Cortés reconoce que les va a pasar un camión por encima, o un tren, o el Tren Maya completo les va a pasar por encima, Con el en lo que avión tiene que ver con las presidencial y todo. gubernaturas. Exacto, con todo, les va a pasar encima, literal, y van a perder de las 6 gubernaturas en juego 5. Entonces, no hay una contradicción entre popularidad, aceptación y cómo se refleja esto, cómo se traduce en las urnas, a pesar de esta circunstancia tan difícil. Porque si una narrativa alentó, además, la oposición en medio de esta pandemia, fue precisamente adjudicarle todo lo malo al gobierno y apostar a su fracaso, porque la lógica era muy simple. Si el gobierno fracasa frente a la pandemia, fracasa el gobierno de López y López se va, porque sí pensaban, bueno, ahí está la grabación de Aguilar Camín cuando insultó al presidente, y que incluso el presidente lo mostró en una mañanera, lo insulta y dice, por tonto, le va a ir muy mal en la pandemia y va a perder la Cámara de Diputados y le vamos a revocar el mandato en el 22. Bueno, pues ya como no les dan los números, no quieren ni siquiera participar en la revocación de mandato. Y esa narrativa la alentaron diciendo México no compró vacunas, no va a poder vacunar. Le apostaron a que todo sería un fracaso, y la gente cada vez está más informada, se da cuenta de las cosas. Y la verdad es que ellos mismos, por todos estos errores, se han colocado la etiqueta de villanos y no se han dado cuenta. Hoy en día se han colocado, por estas fake news, por toda esta narrativa perversa, ellos mismos se han puesto la etiqueta de los villanos del cuento. No se ayudan. Oh, y además, unos villanos, además, ineptos, además ¿Sí? de que inspiran memes. Y por ejemplo, ¿Sí? ahorita, antes de que entraras, compartía el dato de que la Organización de las Naciones Unidas ya declaró que las vacunas que tenemos actualmente sí protegen contra Omicron, la nueva variante de COVID-19, de tal forma que las personas que fueron el día de hoy al Zócalo y que están vacunadas, pues pueden estar tranquilas de que no van a contraer COVID, o si lo contraen, no lo contraerán de manera grave. Pero tú vas a ver mañana los encabezados en los medios de comunicación y vamos a ver que el irresponsable de López Obrador expuso al pueblo, y ya vamos a ver en un par de días toda la bola de contagiados de COVID con esta nueva variante Omicron, a pesar de que se tienen solo 2 casos en Canadá y un caso en los Estados Unidos. Y ahorita, hablando de esto, se me ocurrió un meme de publicar la nota, pero con una fotito de Claudio X González, que tiene un globito que dice, pero que no se enteren los mexicanos porque se nos cae el show, porque esta información no la van a dar a conocer a través de los periódicos como Reforma, El Universal, Milenio, Excelsior, ni en los noticieros ni de Televisa, ni de Imagen, ni de Azteca. Pero es una información vital que tenemos que conocer. Pero está como bien dices, ¿no? Su adicción a vivir del erario público, ya sea como medio de comunicación con las carretadas de dinero en publicidad oficial de chayote, y los políticos a través de sus generosos salarios y no menos generosas prestaciones, que no son capaces de ver que esta información debería de darse a conocer independientemente de tu filiación política, seas azul, seas tricolor, seas guinda, seas amarillo, seas verde, seas naranja, deberías de dar a conocer esta información, pero no. Les puede más el orgullo, les puede más su hambre de poder, les puede más su amor a lo que fue y que ahorita ya no tienen y muy seguramente no van a volver a tener, que prefieren estar viendo a la gente en histeria colectiva, estar viendo a la gente tensa, y que estemos todavía viendo a gente resistiéndose a vacunarse, porque si bien es cierto que en México el porcentaje de vacunación
es alto de la gente que busca vacunarse en comparación de lo que sucede en países como por ejemplo en Alemania, que gracias a los resistentes a las vacunas se les dispararon los contagios de COVID-19 al grado de que tuvieron 50,000 contagiados en un día. En México no tenemos esa situación. ¿Por qué? Pues porque en México sí buscamos vacunarnos. ¿Qué ha limitado un poco esto de las vacunas? Pues que las vacunas las tenemos que traer del extranjero. ¿Por qué? Porque si no hubieran reventado Birmex en el pasado, hoy Papatria, por ejemplo, probablemente ya sería una realidad, o estaríamos fabricando algunas vacunas como la de Pfizer, como CanSino, Sputnik V, la que quieras, la estaríamos fabricando aquí y no nada más envasando. Entonces, esta oposición, pues nada más inspira risas y no es capaz de ver lo que sí se debe de dar a conocer independientemente de la afiliación política y lo que sí puede sostenerse como vamos a defender la ideología. Son dos campos muy distintos, pero pues no son capaces de verlos y al final de cuentas nos inspiran en el mejor de los casos risas y en el peor vergüenza, porque ¿qué imagen de oposición estamos dando hacia el extranjero? ¿Cómo nos están viendo, por ejemplo, cuando los de Vox vinieron? Yo creo que vinieron con la intención de que no, sí, vamos a poner nuestra banderita aquí en México. Y yo no sé qué habrán pensado los de Vox de los panistas cuando borran el tweet y empiezan a salir a decir que, no, a título personal, no fue a nombre del partido. Yo creo que los de Vox han de haber pitorreado de la risa de, y esta es la oposición que nos invitó, no, sáquete en balde nuestra ida a México, ¿no? Ojalá tuviéramos una oposición más seria, precisamente para enriquecer la ya de por sí, eficiente respuesta que el presidente López Obrador y su equipo están dando a los problemas del país. Así es. Sí, Oye, sí, de acuerdo. Perdón, adelante, Jorge. No, adelante, Celsin, éntrale. Pues, la verdad es que no, yo quería conocer tu opinión. ¿Cuáles son, de acuerdo a tu análisis, los tres grandes retos a los que se enfrenta el presidente el próximo año, ¿no? Ya estamos a días de cerrar este 2021. Como dices, bueno, pues el presidente nos informa prácticamente todos los días. Esto fue nada más como un resumen de lo que ya nos vino diciendo pues durante 3 años. O sea, en serio, todos los días, hasta sábado y domingo, que se va a los estados y ahí da conferencias. Pero también hace rato comentábamos, ha sido en su discurso también muy sincero en cifras delicadas, como por ejemplo inseguridad, de crimen organizado. Ya se viene 2022, revocación de mandato. ¿Cuáles son, a tu parecer, estos 3 grandes retos a los que ya se enfrenta el presidente pues, el próximo año? Sí, yo creo que los que sugieres son esenciales, ¿no? En materia de salud, yo creo que el propio presidente ha indicado hacia dónde tienen que concentrar los esfuerzos los integrantes del gabinete de salud. El tema de la distribución de los medicamentos, una distribución eficiente y la compra de medicamentos, una vez que rompieron ya el cerco del oligopolio, ahora que ya se pueden comprar en el extranjero los medicamentos, estos grupos oligopólicos, y esto fue muy importante, no pudieron someter al Estado mexicano. Bueno, ya se rompió con esa inercia. Ahora tiene que ser efectivo el Estado mexicano para que los medicamentos lleguen a todas las entidades y a todos los rincones. Yo creo que ese es uno de los grandes retos, porque sería dejarle un frente abierto incluso a la oposición, un frente de golpeteo, porque se agarran de las cosas en donde hay la posibilidad de exhibir ciertas cosas que, bueno, insisto, incluso esto tiene que ver con los propios grupos afectados, pero de cualquier manera yo creo que no hay que darles espacio para ese golpeteo. Sin duda ese tema de la salud y continuar invirtiendo porque es cierto que no hay hoy en día los suficientes médicos y todavía hay muchos hospitales tirados, hay que rehabilitarlos. Por cierto, el acuerdo famoso, que no decreto, el acuerdo del presidente López Obrador va a permitir acelerar que esas obras, porque no solo las del Tren Maya, porque el presidente es bastante listo, o sea, hay que reconocerlo. El acuerdo, en términos mediáticos, él dice, es para que pueda terminar yo las grandes obras y no les pongan los amparos, pero también va a ayudar a
otras obras, viaductos, hospitales, que por ahí tienen muchos problemas de tramitología. En verdad, se ha enfrentado a un elefante burocrático. Entonces, yo creo que en términos de salud, más hospitales, seguirle apostando a los médicos, sin duda. El tema de la seguridad es otro de los frentes abiertos. Ahí, ¿qué te puedo decir? Es todo un reto de Estado. Lo que pasa es que la estrategia, él mismo lo ha reconocido y la ha planteado así. No es de la noche a la mañana, es invertir en programas sociales, es darle oportunidades a los jóvenes. Lo ha comentado constantemente, estamos en una disputa directa con los grupos delincuenciales para quitarles a los jóvenes. Por eso fue a los lugares más recónditos de Sinaloa, que jamás conocieron los expresidentes. Por ahí jamás se paró Peña Nieto o Calderón, ¿no? A zonas en donde realmente hay complejidades sociales, pero sin duda, yo creo que ya tiene que darse claramente un cambio, ¿no? En esta curva que poco a poco empieza a bajar en homicidios, por ejemplo. Pero yo creo que debe haber también más presión a su propio equipo, que sean más eficaces. Y viene la revocación de mandato, por otra parte, que yo creo que la va a ganar. Ahí la verdad es que hay cierta incertidumbre porque tenemos a un árbitro que está haciendo un berrinchazo todavía porque no obtuvo el dinero que quería. Lorenzo Córdoba ya incluso reveló que le ofrecieron ser candidato presidencial. Yo creo que se hubiera escondido ese dato porque es una vergüenza que un equipo le haya ofrecido ser candidato presidencial. Es la prueba máxima, clara y contundente de que es un árbitro absolutamente entregado a una causa. Por algo le ofrecieron la candidatura presidencial Lorenzo Córdoba. Y créanme que no fueron los de Morena los que le ofrecieron la candidatura presidencial, ¿no? Sino que fueron, seguramente ya sabemos, los amigos de Claudio X González o el propio Claudio X González. Ya lo tendrá que aclarar Lorenzo Córdoba. Pero viene eso y lo que sí es que creo que está asentado el gobierno, ¿no? Y también están los leales al presidente. Hay que reconocer que el presidente en esta etapa hizo una depuración de ciertos cuadros. Bueno, lo vimos recientemente, incluso bajó a Herrera, su exsecretario de Hacienda, como nominación del Banco de México. El presidente es estratega, pero también ya que vimos, por ejemplo, que llega a gobernación Adán Augusto López, claramente observamos que busca a un gobierno de personalidad y con mucha lealtad y eficacia. Y ya está asentado el gobierno. Yo creo que ya no va a experimentar, ¿no? Ahora si ponemos a no sé quién en no sé dónde, no, ya no va a experimentar nada. Tiene muy claro lo que sigue. Y lo que sí también es que va a profundizar programas sociales. Yo creo que esos están muy bien. Y sin duda, en la medida en que nos acerquemos al 24, la atmósfera va a ser más compleja porque el golpeteo de la oposición se va a hacer más viral. O sea, y también me gustaría puntualizar eso porque nos refleja el evento de hoy, la realidad en las calles frente a la realidad inventada de las redes sociales o de los medios tradicionales, mientras estos grupos conservadores tienen el dominio, y eso también le hace ser un presidente de oposición, porque hay que analizarlo esto con detenimiento. En efecto, López Obrador es un presidente, sí, pero sigue siendo oposición. Si uno revisa los medios tradicionales, y por eso son muy buenos estos espacios, como el tuyo, Celsin, porque, y estos espacios de Sin Línea y todos los que participamos en las redes, porque realmente ellos, los conservadores, dominan a los medios tradicionales, a la radio, a la televisión, a la prensa, y en las redes están muy metidos con grandes cantidades de dinero y de empresas, con bots, creando tendencias
inflan a ciertas figuras, nos censuran a otros, que no utilizamos bots, que no andamos metiéndole dinero, sino es todo por convicción y esto. Entonces, frente a esa andanada que se va a hacer cada vez más fuerte, la lluvia viene con mucho granizo, y por eso también yo creo que al presidente le urgía salir a la plaza, porque claro, han hecho muchísimo ruido y lo van a seguir haciendo. Y va a ser uno de los grandes retos, porque ellos le van a meter más fuerte, las campañas de desprestigio se van a profundizar, pero eso sí, ahí está la gente respondiendo y nos estamos acercando a otro gran momento estelar de la historia del país, el 24. ¿Continuará o no la 4T? Muchos pensamos que, claro, si mañana fueran las elecciones, sin duda, pero no podemos menospreciar a estos conservadores con su gran capacidad económica y además son capaces de todo, y todo es todo. Sí, exacto, es lo que siempre digo, ¿no? Hay que tener cuidado. Cometieron un magnicidio en el 94, entonces por eso digo, la democracia es como una bicicleta, está para ejercerla, hay que seguirle pedaleando, y bueno, yo creo que sí va a haber muchas complejidades el siguiente año, pero pues el presidente cada vez está más curtido y además lo veo muy conectado con la gente y sin falsas diplomacias, muy directo, tratando de hacer historia, y esto lo hace un político atípico, porque no le interesa la acumulación de bienes, no le interesa el dinero. Lo dijo en el discurso de hoy, lo más importante es la revolución de las conciencias. Incluso lo plantea, nos podrían quitar lo material, pero no el avance en términos de la madurez del pueblo. Ese es el legado de López Obrador, pero sí nos vamos a enfrentar a todavía una andanada muy fuerte de la oposición, ¿no? Oye, ya creo Jorge, que me extendí de más, hablé de más y todo. Hombre, pero... no, muy bien. Tocaste de verdad puntos bastante interesantes y esto que mencionas sobre la oposición, digo, nos burlamos de ella y oposición entre comillas, ¿no? Porque, híjole, vaya oposición, pero es de cuidado, ¿no? Es de mente malvada, son personas malas, entonces, pues por supuesto hay que seguirlas vigilando. Oye, Jorge, pues muchísimas gracias por regalarnos estos minutos. ¿Cómo te encontramos en tu canal de YouTube, tu Twitter? En Twitter estoy como, así es, en Twitter estoy como @RochaPeriodista, y en mi canal de YouTube como Jorge Armando Rocha. Ahí estamos también ya dándole a las redes, entonces ahí estamos todos los días, estamos en comunicación permanente y muchas gracias a los tres, gracias por la invitación, también aprendo mucho de ustedes y pues vamos a seguirle, gracias y ojalá que me sigan invitando más, yo encantado. Yo te invito a mi espacio, a Su Línea MX. Le digo a César que me pase tu contacto y a ver si nos juntamos. Yo creo que la próxima semana hacemos mesita porque hay mucho que trabajar. Un placer, claro muchas gracias. Buenas noches. Seguimos en contacto, saludos. Muchas gracias. Igual, bye. Bye. Adiós. ¿Qué tal? Pues, híjoles, mira, esta parte que dijo Jorge Armando, que a mí me parece que es lo más urgente por seguir trabajando, que viene a darnos un zape a todos en los estados y que es una constante de los que van a la mañanera, de los reporteros de los estados, que denuncian como estancamiento de los asuntos de seguridad. Esa es, yo creo que la queja que pudiéramos estarle, pues, enviando, si no al presidente, a él, porque él no la produce, él no controla, que no lanza a la gente a la calle, etcétera, o como estas mujeres que van y que acusan que el Estado es represor y que si ataca a las feministas, vaya, eso yo creo que lo entendemos como parte del ejercicio del golpeteo. No minimizo lo que sucede, no minimizo la violencia hacia las mujeres, el acoso hacia las mujeres, pero estas cosas se dan